Hola queridos amigos, compañeros de clase, de la clase Análisis de los Sinópticos, y a mi profesor. Esta es mi tarea de la clase sincrónica número 1, a la cual no pude asistir, pero estoy haciendo hice mi estudio del material presentado, de los materiales presentados, y aquí quiero presentar en este video, mediante este video, las tres preguntas sobre sobre los milagros de Cristo, y a la misma vez quiero dar las respuestas a estas preguntas y presentar finalmente mi resumen sobre lo estudiado. La pregunta número 1, la primera pregunta es la siguiente: ¿fueron los milagros de Jesús suficientes para convencer a todo el pueblo que Él era el Mesías? Si estudiamos con detenimiento la forma de ser de los sacerdotes y fariseos, nos daremos cuenta de que obviamente no lo fueron. Jesús hacía milagros para sanar a las personas, para facilitarles la vida a los dolientes. Sin embargo, estos milagros que Jesús hacía, estas obras de bien, en vez de alegrar a los dirigentes del pueblo de aquella época, lo que hacía era que los enfurecía aún más. Los sacerdotes y fariseos se llenaban de ira contra Jesús y hasta cierto punto también tenían celos de él, porque pensaban que todo el pueblo se iba a ir tras él si él continuaba haciendo tales milagros. Es tanta la indignación, digámoslo así, que ellos tenían, que inclusive uno de los milagros mayores que Jesús hizo fue la resurrección de Lázaro, y en esos momentos ellos determinaron darle muerte a Cristo y darle muerte a Lázaro para que pues nadie siguiera creyendo en él. Y finalmente también, cuando Jesús mismo resucitó, que fue su mayor milagro, porque él mismo dijo que él ponía su vida y la volvía a tomar, ellos entonces encubrieron eso. Sobornaron a los guardias diciendo que los discípulos habían venido durante la noche y se habían robado el cuerpo y todo eso. Y bueno, el fin es que la respuesta es no. Los milagros de Jesús no fueron suficientes para que el pueblo de Israel se diera cuenta que él era el Mesías. Especialmente los dirigentes del pueblo no creyeron, sin importar cuáles milagros Cristo hizo. La segunda pregunta es la siguiente: ¿Cuáles fueron las razones principales por las que Jesucristo hizo milagros durante su ministerio? Aquí podemos citar tres razones fundamentales. Número 1, a través de los milagros, Cristo mostró el amor y la simpatía que Dios tiene por sus hijos, y en este caso, nosotros, los que hemos creído en Él. Dios se preocupa por nosotros, nos ama, y a través del amante cuidado de Cristo, Él quiso darnos a entender el amor de Dios para con nosotros. Número 2, algunos de los milagros de Cristo ilustraban verdades espirituales que todavía hoy nosotros podemos aprender, como el caso del paralítico. Eso mismo puede indicarnos la condición de parálisis espiritual que nosotros tenemos. Antes de sanar al paralítico, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. A veces nosotros podemos estar paralizados por los pecados que tenemos en nuestra vida. Y número 3, los milagros de Jesús daban un testimonio de su naturaleza divina y de su misión como Mesías y Redentor del mundo. Es a saber que Él era quien decía ser, y es lo que más adelante en el resumen trato también. Veamos la pregunta número 3 rápidamente. Es la siguiente: ¿qué movía a Cristo a hacer ciertos milagros? Y ahí mismo, otra pregunta: ¿qué circunstancias podemos ver en los evangelios sinópticos? Y esto en referencia a circunstancias que llevaban a que Cristo hiciera algún milagro. Lo primero a resaltar es que Jesús no hacía ningún milagro que no fuera a suplir una necesidad real. Cuando Jesús obraba un milagro era porque realmente se necesitaba
que se hiciera. Por ejemplo, cuando sanó a un ciego, él quería ver. Cuando sanó a la señora que tenía un flujo de sangre por 12 años, esa señora había sufrido todo ese tiempo y necesitaba esa sanidad, la quería, la anhelaba. El centurión quería que su siervo mejorara. En fin, cuando Jesús hacía un milagro era porque realmente había una necesidad real, y nunca Jesús realizó un milagro para sí mismo, sino para satisfacer una necesidad de otros. En segundo lugar, antes de que Cristo realizara un milagro, primero se dejaba ver que la persona beneficiaria de aquel milagro creía en que él podía hacerlo. En varias ocasiones Jesús dijo: nunca he visto tanta fe, o tu fe te ha sanado, o conforme a tu fe te sea hecho. Es decir, que una de las circunstancias mediante las cuales se realizaban los milagros era cuando las personas realmente creían que Jesús podía hacer los milagros. Y finalmente, la persona por la cual se realizaba el milagro debía sentir la disposición de poner su vida en armonía con la voluntad de Dios. Por esto, en algunas ocasiones Jesús decía: vete y no peques más. Porque realmente el propósito de Jesús, Dios hecho carne, era redimir al hombre. Así que el propósito principal, o uno de ellos más bien, era traer restauración. Sí, la sanidad era importante, pero también la restauración. Finalmente, el resumen es el siguiente. En Juan 5:36 se nos dice que los milagros que Jesús realizó daban testimonio de que Él había sido enviado por el Padre. Es decir, de esta manera se nos estaba dando a entender el poder salvador que Dios tiene y quiso ejercer para redimir al hombre caído en pecado. Y eso nos incluye a nosotros hoy. Si Jesús reclamaba ser el Redentor del mundo, el Mesías prometido, debía haber algún tipo de forma para probar que Él era quien decía ser. Y sus milagros, asombrosos por cierto, proporcionaban un fuerte y claro testimonio de que el poder divino fluía a través de Él. Gracias a Dios, porque esos mismos milagros que hoy nosotros, mirando hacia atrás, vemos en las Escrituras, nos dan a entender que Cristo realmente era el Hijo de Dios y era el Mesías y el Redentor del mundo. Dios nos bendiga a todos los que puedan ver, Dios bendiga a todos los que puedan ver este video en la internet.